¿Has escuchado hablar de paraísos fiscales como Panamá o Andorra? ¿Alguna vez te ha pasado por la cabeza enviar dinero allá para hacer crecerlo sin impuestos? Hoy te vengo a hablar acerca de una cuenta de inversiones que es legal en Canadá y que está exenta de impuestos, de la misma manera que estos países. Parece increíble, ¿verdad? Esta cuenta existe y se llama Tax Free Savings Account o cuenta de ahorros libre de impuestos. Por favor, ponte cómodo y suscríbete si no lo has hecho, porque hoy te vengo a hablar de una manera de generar cash de tus ahorros de una manera legal. Para poder abrir una TFSA, por sus siglas en inglés, deberás cumplir con los siguientes requisitos. Debes tener al menos 18 años y tener ya tu número de seguro social. Si aún no tienes tu social, puedes ver este video para conseguirlo. Solamente los residentes de Canadá, sean permanentes, temporales o ciudadanos, pueden tener acceso a este tipo de cuentas. Es indispensable que tengas un nivel de inglés intermedio para que puedas comunicarte con tus brokers o con los bancos y puedas abrir este tipo de cuentas. Para abrir una TFSA necesitas usar ya sea un broker o un banco. Yo personalmente uso un broker que se llama Questrade. Esta aplicación es muy sencilla de hacer y hay mucha información al respecto de cómo abrir una cuenta en Questrade. Para hacerlo necesitas una inversión mínima de $1000 y puedes usar mi código de referido que te mostraré en pantalla o dejaré en la descripción aquí. Si usas mi código de referido podrás ganar $50 para que puedas invertir en lo que tú quieras. Sin embargo, siempre puedes ir a tu banco de confianza, pedir una asesoría y pues abrir con ellos una cuenta de estas. Ten en cuenta que los bancos siempre tienen un costo más alto de administración, además de que te cobran más por comprar o vender stocks. Y la mayoría no te permite una cantidad flexible de elegir en qué vas a invertir. Simplemente ellos hacen como un portafolio que te ofrecen para que tú inviertas en ellos. Y es que precisamente una TFSA es más que una cuenta de ahorros, es una cuenta de inversiones. Esta cuenta permite a los canadienses y residentes ahorrar y fuera de todo generar ingresos que estarán exentos de impuestos en estas cuentas. Todo dentro de estas cuentas está libre de impuestos en lo que se refiere a ganancia, ya sea dividendos, ya sea intereses, ya sea ganancia de capital. Esto suena muy hermoso y perfecto. Obviamente esto tiene sus limitaciones. Cada año el gobierno de Canadá establece un límite para las contribuciones que puedes hacer a estas cuentas. Para el año 2024 es de $6500 y este número se va acumulando desde que cumplen los 18 años. Por ende, si eres residente permanente o eres ciudadano desde los 18 años aquí en Canadá, vas a tener todos esos años en los que no invertiste en la Tax Free Savings Account, vas a tener espacio en eso y vas a tener una contribution room muy grande. Entonces, para saber tu contribution room, tú tienes que mirar en la página del CRA cuál es el campo que puedes meter a esa Tax Free Savings Account. Pero si te acabas de convertir en ciudadano permanente, el monto se va a acumular desde que declaras impuestos el primer año. Entonces vas a tener que esperar el año completo hasta que declares impuestos y ahí se te va a abrir tu contribution room. Cuando te registres en el CRA para mirar tus taxes o tus impuestos, o puedes hablar con tu contador para preguntarle cuál es el límite de tu aporte. Porque si te pasas de ese tope, te van a cobrar un montón. Casi que vas a perder el dinero extra que pongas en esa cuenta. Entonces tienes que tener mucho cuidado, mirar cuál es tu contribution room y cuál es el máximo monto que puedes meter en esto. Sin embargo, como mencioné antes, para el año 2024 son $6500, lo cual requiere que tú en promedio metas $500 mensuales a esta cuenta y vas a estar bien. Ten en cuenta que puedes crear tantas Tax Free Savings Account como quieras. Puedes abrir una en tu banco de preferencia, puedes abrir una en Questrade como te mencioné. Lo único que tienes que tener en cuenta es que la suma de dinero que pongas en esas cuentas no puede ser mayor al total de tu contribution room. Las ganancias que generes en la Tax Free Savings Account no afectan el monto de contribución que tú puedes hacer. Te pongo el siguiente ejemplo. Si tienes una contribution room de $10,000 y metes solo $1000 a invertir e hiciste una inversión mágica y sacaste $1,000,000 de esa inversión, todavía puedes meter los $9000 restantes que no metiste al principio. Recuerda que este $1,000,000 que teóricamente hiciste puedes retirarlo completamente libre de impuestos. Y es que esta cuenta no tiene ninguna restricción cuando se trata de sacar plata de ahí. Pero tienes que tener cuidado cuando la quieras volver a meter, porque tiene un periodo de, digamos, regeneración hasta el 1 de enero del siguiente año. Lo que pasa es lo siguiente: si tú metiste dinero, digamos, para el mismo ejemplo que te mencioné antes, tienes $10,000 de contribution room y metiste ya esos $10,000 en febrero de este año, digámoslo así. Si tú los sacas, digamos ahorita en septiembre o noviembre, sacas esos $10,000 y quisieras volverlos a meter, ahí en ese momento que si tú no esperas hasta el 1 de enero del siguiente año, para el gobierno es como si hubieses metido $20,000 y te va a cobrar unos impuestos terribles sobre los $10,000 extra que se supone metiste, aunque no sea nada. Pero
Con eso tienes que tener mucho cuidado y es mejor esperar hasta el siguiente año y ver tu contribution run para ver si puedes meterla. Ahora, estos montos mágicos de $1.000.000 son bastante difíciles de alcanzar en la realidad. Esta cuenta está pensada para que un canadiense promedio se retire con un dinero considerable y pueda vivir su vejez bien, como las otras 3 cuentas de inversiones que hay acá, de las que hablaré en otros videos. La realidad es que para generar una cantidad de dinero significativa de estas cuentas necesitas tener ahorros ahí y al principio no se ven mucho que digamos. También tienes que hacer un estudio y mirar en qué precisamente vas a invertir, porque hay diferentes tipos de inversión en estas cuentas. Si no sabes en qué invertir, es mejor que te asesores. No siendo más, me despido. Espero haberte ayudado a entender qué era una Tax Free Savings Account. Si quieres aprender acerca de otros tipos de cuentas de inversiones para tu retiro, como lo son la RRSP o la First Home Buyers Account. La First Home Buyers Account es para comprar tu primera casa en Canadá y también es libre de impuestos, te dan unos beneficios bastante buenos. Voy a hablar de eso en otros videos que voy a estar publicando en este canal. Así que si encuentras valor en este tipo de videos, por favor suscríbete y dale like a este video. Hasta luego.